Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Dominic Ricardo Castro García y hoy les vengo a presentar la evidencia 3 de la materia del mundo contemporáneo. Esta evidencia trata acerca de realizar una presentación hablando de ciertos sucesos especiales o puntos que ocurrieron en la historia, desde el punto inicial que es el final de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Así que empecemos. Muy bien, empecemos con qué es y por qué surgió la globalización. Bueno, la globalización es un proceso económico, social, político, tecnológico y sobre todo cultural que se ubica y se encuentra en todo el mundo. Es caracterizado por tener puntos y buscar la internacionalización de todo, desde culturas hasta mercados y superar las barreras geopolíticas que se puedan encontrar entre países. Esto trae obviamente beneficios y desventajas. Un beneficio es que se aumenten las calidades de vida en todo el mundo, ya que aumenta el Producto Interno bruto, perdón, y genera muchos beneficios. Pero a la par, este mismo punto trae una consecuencia, que haya mucha desigualdad social. A culpa del mismo, los elevados precios, no toda la gente va a poder pagar y va a tener un sustento. Esto va más como para los países tercermundistas. Bueno, algunas posibles causas de la creación de la globalización es la nueva geopolítica mundial que ocurrió tras el final de la Guerra Fría. Que fue la Guerra Fría. Se va a hablar también en un futuro, pero ahorita les doy un toquecillo de qué fue. Un conflicto de dos superpotencias, principalmente fue Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual terminó con la victoria de Estados Unidos y la completa desaparición de la Unión Soviética. Muy bien. Otra causa es la creciente revolución informática o digital, que ese es otro punto que se va a hablar en un futuro. Otra causa es el crecimiento del intercambio económico mundial. Un ejemplo de esto puede ser México, que es son de los países principales que extraen petróleo crudo y lo ofrece a otros países para que lo puedan fabricar de la manera correcta o lo utilicen para otras cosas, ya sea para combustible o entre otras cosas, que el petróleo se puede usar para un sinfín de cosas, incluso para plásticos. Bueno, e incluso mejoras en el transporte, no solo en la cuestión de la que usamos todos los días, sino por el medio de transporte que se da en la venta de los productos del ejemplo anterior. Bueno, el siguiente punto que podemos hablar es acerca del terrorismo, de qué es y por qué ocurrió en el siglo XX. Bueno, primero que nada, tenemos que hablar de qué es el terrorismo. El terrorismo es la dominación por medio del miedo. Se busca realizar actos violentos para infundir miedo y a la par hacer presión para poder obtener un beneficio, ya sea en un disgusto social, político, económico. A ciencia cierta no se sabe muy bien por qué se generó, cuáles fueron las causas principales del terrorismo, pero se cree que fueron a culpa de un disgusto que hubo entre países. Por ejemplo, uno de los eventos más reconocidos causados por el terrorismo fue el derrumbe de las Torres Gemelas. Este suceso ocurrió el 11 de septiembre en el año 2001. Se supone que dentro de las Torres Gemelas que estaban en Estados Unidos, secuestraron un avión y lo impactaron en estas torres y se derrumbó. Causó un montón de muertes y un montón de heridos. Pero una de las causas fue que tenían un conflicto países asiáticos con Estados Unidos y esto causó el disgusto de estos países y mandaron realizar este acto. El terrorismo sigue hasta nuestros días, no de una misma manera, porque en su época hubo una guerra contra el terrorismo. Pero pues gracias a Dios y las medidas que ha tomado el mundo entero, se ha disminuido mucho de estos actos.
Ojo, no solamente ocurre estos actos con las personas que nosotros llamamos terroristas, puede ocurrir con cualquier persona, puede ser en una marcha, de ser una marcha se puede mover a un ataque, un movimiento terrorista, puede ocurrir de miles de maneras, pero al final, pues va a estar y tenemos que esperar para que no ocurra nada más. Sigo repitiendo, vuelvo a repetir, perdón. Estos sucesos han ido disminuyendo mucho a comparación en su época y no han tenido un mayor impacto como en su época. Muy bien, pasando al siguiente punto, vamos a hablar de la unipolaridad y su relación con el final de la Guerra Fría. Bueno, como mencioné anterior, vamos a hablar un poco más de la Guerra Fría. La Guerra Fría les comenté que fue el conflicto armado entre dos superpotencias en su época. Esta guerra ocurrió a finales de bueno, a finales, fue a final, ocurrió precisamente después del final de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto era para ver quién era la mejor superpotencia. Obviamente, como lo mencioné antes, era entre la Unión Soviética y Estados Unidos. A comparación de una guerra normal, este conflicto era más silencioso. Un país trataba de darle lata, por así decirlo, a otro. Por ejemplo, si la Unión Soviética quería hacer un trato comercial o quería ofrecerle un producto a China, Estados Unidos se daba cuenta y le ofrecía lo mismo a un precio más módico o le ofrecía más. Al final, este conflicto no significa que si hubiera combates armados, sí hubo, ya que no solo se demostraba la potencia que eran con la cuestión económica y política y social, sino también militar. Bueno, como mencioné antes, el final de la Guerra Fría fue con la completa victoria de Estados Unidos y la desaparición de la Unión Soviética. Y ahora sí, tras haber dicho esto, podemos hablar de la unipolaridad, que es la concentración del poder hegemónico global en un solo punto. En este caso, ha ocurrido desde ese momento hasta la actualidad que Estados Unidos ha estado en todos lados, por así decirlo. Algo que cabe aclarar es que Estados Unidos, aunque algunos pueden creer que sí, no domina el mundo, aunque pareciera. En realidad, la unipolaridad es que es el país que te lidera con las relaciones del mundo en general y tiene una mayor capacidad militar económica a diferencia de los otros países. Y es el que tiene un mayor dominio en todos estos aspectos. Obviamente, en Estados Unidos podemos ver en la actualidad con un sinfín de cosas. Siempre trata de meterse en un tratado, buscar un beneficio de algo, pero obvio, es una superpotencia en el mundo. No se puede hacer nada, a menos de que aparezca otra y esperemos de que no haya otro conflicto armado o silencioso como fue la Guerra Fría. Ahora pasemos al último punto de esta exposición, la revolución digital y su influencia en la sociedad. Bueno, la revolución digital es consideradamente actualmente como la tercera revolución industrial en el mundo. Y algo curioso es que esta empezó en el año 1950 y ojo, y es la revolución industrial más larga del mundo, ya que desde 1950 hasta la actualidad y sigue en proceso, y sigue presente igual con su proceso. La revolución digital son todos los cambios tecnológicos que han estado ocurriendo. Es por eso que digo que sigue presente hasta nuestros días, incluso hasta el día de mañana. ¿Por qué? Porque cada día ha habido un cambio nuevo tecnológico. O sea, en su época pensaban que estos celulares no iban a ser algo de ciencia ficción y al final han aparecido y todo muy fue la tendencia mundial. Y poco a poco han ido cambiando cosas. Un ejemplo serían las computadoras. Antes eran unas cosas gigantes que tenían que estar en un cuarto y apenas podían hacer cualquier cosa. Y actualmente podemos tener
una computadora chiquita, que ya sea una laptop o incluso un celular, que lo podemos llevar de un lado a otro y podemos presentarla y usarla con mucha comodidad a comparación de su época. Ahora, hablemos qué ha traído y cómo se ha movido en nuestra sociedad. Bueno, algo que debemos de resaltar y nadie me va a negar es que nos ha facilitado muchas cosas, sin duda alguna. No solo en el aspecto de realizar tareas diarias, sino también en muchas cosas. Por ejemplo, en la medicina, a culpa de las invenciones tecnológicas se han podido descubrir nuevas cosas de nuestro cuerpo o incluso hacer cosas más precisas, ya sea una operación o algo. Es un ejemplo muy claro, pero también ha traído malo, ya que nos estamos acostumbrando mucho a esto y no hacemos nada por nuestra cuenta. No refiero que dependamos mucho de la tecnología, que puede ser cierto, mucha gente puede depender de la tecnología, pero puede llegar un momento donde nosotros necesitemos realizar algo por nuestra cuenta y no podemos hacerlo por depender de la tecnología. Es algo que le preocupa mucho a la gente. Por ejemplo, un punto de los más polémicos es el trabajo, que poco a poco las máquinas están realizando trabajos y de una manera más eficiente, rápida y eficaz y precisa, trabajos que puede realizar un humano. Y eso ha estado causando que se eliminen y se vayan y se cause mucha pérdida de empleos. Un ejemplo de los que más me gusta hablar acerca de este punto es acerca de la cocina, porque poco a poco se han estado creando máquinas e inventos donde simplemente echas los ingredientes de algo y la máquina te prepara lo que tú quieras. Por ejemplo, si quieres pozole, simplemente tienes que echarle los ingredientes y al cabo de un rato ya tiene listo el alimento. ¿Y qué tiene el problema? Que poco a poco nos estemos acostumbrando a esto y se pierda el gusto o incluso el conocimiento de la cocina de una manera artesanal. Y es lo que me gusta poner a reflexionar a la gente que habla acerca de este punto. O sea, no vas a poder comparar el sabor de algo que hace una máquina, que lo más probable puede estar bueno, a comparación del sazón de una persona, que es algo que vuelve único la comida de alguien, ya que si pones a cocinar a una persona a comparación de otra, el mismo alimento va a salir distinto por el sazón y el toque que le da esa persona. Bueno, pues esto sería todo por parte de los temas. Si es necesario, voy a dar una conclusión. Pues poco a poco la historia sigue cambiando, es algo que no podemos negar, la historia se hace todos los días, hay un suceso importante cada día, aunque no parezca o pensemos que no ocurrió nada importante en nuestro país o en nuestra comunidad, ocurre algo y es algo que se está escribiendo cada segundo, iba a decir cada 5 segundos, pero no, cada segundo está ocurriendo y podemos ver cómo han ido cambiando. ¿Qué podemos obtener de conocimientos? Pues conocer mejor nuestro país, nuestro mundo, e incluso algunos fallos que se llegaron a conocer o realizar, tratar de evitarlos poco a poco. Pero bueno, esto ha sido todo por parte mía. Espero que les haya agradado la exposición y solo me queda agradecerles y mostrarles las referencias que usé para esta exposición. Les agradezco mucho por su atención y muchas gracias.